Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube A la Moda con mis patrones. En el video de hoy vamos a hacer el patrón del blazer con cuello solapa y sin mangas, y en su patrón de espalda lleva un canesú básico horizontal. ¡Comencemos! Nos ubicamos en el patrón delantero y en la parte superior de la caída del hombro restamos hacia abajo 1,5 centímetros y desde la parte inferior del escote medimos hacia abajo 20 centímetros. Y ahora desde este punto hacia la izquierda medimos 5 centímetros y a nivel de la línea de la cadera medimos 5 centímetros hacia la izquierda también. Y seguidamente con la regla unimos estos dos puntos y de la misma manera procederemos a unir estos dos puntos como les indico. Por otra parte, nos ubicamos desde la parte inferior del escote y medimos hacia abajo 3 centímetros y a partir de ese punto medimos 5 centímetros hacia la izquierda para luego unir este punto con este punto. Y ahora trazamos una curva en el escote como les indico. Ahora nos ubicamos en el costado y en el borde de la línea de la sisa medimos 1 centímetro hacia abajo y desde ese punto medimos 2 centímetros hacia la derecha. En la línea de la cintura aumentamos 1,5 centímetros y desde la línea de la cadera aumentamos 2 centímetros hacia la derecha. Ahora unimos estos puntos como les indico y finalmente en la línea de la cintura trazamos una curva. Nos ubicamos en la curva de la sisa y la rectificamos como les indico. Por otra parte, desde la caída inferior del hombro medimos hacia abajo 10 centímetros y marcamos un punto que uniremos con el centímetro de separación del vértice superior de la pinza del patrón delantero. Luego desde este punto medimos 1 centímetro hacia abajo, marcamos un punto y lo unimos con este punto de separación del vértice de la pinza delantera. Ahora preparamos la regla en la línea del escote y doblamos para indicar el doblez de la solapa. Al mismo tiempo, en la línea de la cadera medimos desde el borde de la botonadura hacia la derecha 10 centímetros y desde este punto medimos 10 centímetros hacia la derecha también. Ahora nos ubicamos en la caída del hombro y medimos la mitad y marcamos un punto. Seguidamente unimos estos dos puntos. Luego, a mano alzada trazamos una curva desde este punto hasta este punto. Nos ubicamos en la curva del escote y medimos desde este punto hacia la derecha 4 centímetros y marcamos un punto. Seguidamente, con la cinta métrica medimos desde este punto del escote hasta este punto y mide 13 centímetros. Nos ubicamos en el patrón de espalda y desde el borde superior de la caída del hombro restamos 1,5 centímetros y desde el escote inferior del cuello bajamos 2 centímetros y a mano alzada trazamos una curva suave. Ahora nos ubicamos en el costado y desde la línea de sisa bajamos 1 centímetro. Desde este punto medimos 1,5 centímetros hacia afuera. Nos ubicamos en la línea de la cintura, medimos 1 centímetro hacia afuera y desde la línea de la cadera agregamos 1,5 centímetros hacia afuera. Ahora unimos estos puntos con una regla. Nos ubicamos en la línea de la cintura y trazamos una curva suave. Nos ubicamos luego en la curva de la sisa y a mano alzada rectificamos la curva. Por otro lado, desde la línea de la sisa hacia arriba medimos 10 centímetros y luego trazamos una
línea sobre estos dos puntos. Al mismo tiempo procedemos a medir con la cinta métrica el escote del cuello y anotamos el total que nos indicó. La medida dio 7,5 centímetros. De la misma manera sumamos los resultados de los contornos de los escotes delantero y de espalda de este ejemplo. Son 13 más 7,5 centímetros igual 20,5 y hacemos un rectángulo de 20,5 de largo por 6 de ancho. Ahora desde el borde superior derecho medimos 1 centímetro hacia la izquierda y marcamos un punto, y desde el borde superior izquierdo bajamos 1 centímetro y marcamos un punto. Seguidamente unimos estos dos puntos. Por otro lado, nos ubicamos en el borde inferior y agregamos 1 centímetro hacia la derecha y tomamos la regla curva y unimos estos dos puntos. De otra manera, nos ubicamos en el patrón delantero y lo colocamos sobre una pieza de papel bond, lo fijamos con alfileres. Ahora tomamos la regla curva de cartón y la colocamos por debajo del patrón delantero y con la rodaja comenzamos a marcar la vista de la solapa. Quitamos los alfileres y seguidamente remarcamos la vista con lápiz como les indico. Buscamos la tijera y cortamos el patrón de la vista de la solapa. Por otro lado, comenzamos a cortar el patrón delantero y al llegar a la línea de la curva de la sisa, dejamos este espacio sin cortar y seguidamente procedemos a cerrar la pinza correctamente como les indico. Y corregimos con el lápiz la curva de la sisa y fijamos la pinza con una cinta adhesiva. Ahora continuamos cortando el patrón por todo el borde. Ahora procedemos a cortar el patrón de espalda como les indico. Identificamos el canesú con las letras A, B y seguidamente lo cortamos por esta línea. Por otro lado, cortamos el patrón del cuello para solapa por todo este borde. Y así quedan los patrones de la chaqueta blazer listos para su confección. Llegamos al final de la explicación del patrón del blazer con solapa y cuello de solapa y sin mangas. Espero que haya sido de su entendimiento y utilidad. Si les gustó este video, suscríbanse y denle un me gusta. Muchas gracias por llegar hasta aquí y me despido hasta el próximo video. ¡Chao!